Hoy vamos a enfocarnos en lo que es el módulo PWM. El módulo PWM es uno de los módulos SP que tiene el microcontrolador. Recuerden que pues, cuando nosotros estamos haciendo un programa, si el microcontrolador está haciendo algo, pues él solamente va a ejecutar esa acción. Por ejemplo, les decía que sucedía con la visualización 7 segmentos, que mientras él estaba procesando algo no visualizaba el 7 segmentos, que eso se soluciona pues, con la pantalla LCD, ya que ella solamente está trabajando ella solita en la visualización, mientras que el 7 segmentos sí necesita que el microcontrolador le diga cuáles pines están activos y cuáles no, y debe estar haciendo una secuencia para poderlo visualizar. No es solamente que sostenga un bit, sino que debe estar circulando. Bueno, eso pasaría también con el control PWM si nosotros lo hiciéramos. Antes que nada, pues voy a explicarles en qué consiste el PWM, aunque supongo que ustedes lo saben, pero pues antes de explicarles cómo lo podría hacer el microcontrolador y cómo lo hace el microcontrolador, en qué consiste. El sistema PWM consiste en con una señal cuadrada, con una señal, modificar el ancho del pulso, modificar el ciclo útil y dependiendo de ese ciclo útil de la señal, poder representar o poder entregarle la energía a algún dispositivo y que ese dispositivo perciba ese cambio de energía como si fuese un cambio en el voltaje. Me explico. Por ejemplo, en el primer gráfico hay una señal que va desde 0 a 5. Si nosotros ese ciclo útil de esa señal cuadrada que estamos enviando, si el ciclo útil, y llamémosle ciclo útil al tiempo en el cual la señal está en 1, si ese ciclo útil es del 25%, el elemento que percibiría ese ciclo útil vería no una señal de 5 voltios, sino el equivalente al 25% de esos 5 voltios. Serían 5 por 2, 10, más o menos 12.5, 1.25 voltios. Pero si ese ciclo útil es del 50%, lo que percibiría el elemento, y si es un bombillo, si es un motor que está conectado a esa señal, pues lo que percibiría ese motor o ese bombillo sería el equivalente a un voltaje de 2.5 voltios. Si lo ponemos en un transistor y ponemos 5 voltios, sino que ponemos 100 voltios, pues entonces lo que él percibiría sería el equivalente a 50 voltios. Si es un motor, pues es como si le estuviésemos aplicando los 50 voltios y el motor andaría, y si el motor fuese de 100 voltios, pues andaría a la mitad. Si fuese un LED, y él iluminaría la mitad de lo que iluminaría con la máxima potencia. Si le aumentamos ese ciclo útil al 75%, pues va aumentando también la energía que se le va entregando y de una u otra manera es como si solamente con los dos estados nosotros pudiésemos entregar equivalente a una señal análoga proporcional. ¿Proporcional en cuánto? Entre el 0 y el 100% de la señal. Entonces, ¿en qué consistiría el PWM? En mantener durante cierto tiempo una señal en 1 y luego durante otro cierto tiempo una señal en 0. Si queremos que el equivalente sea de 0, pues siempre en 0. Si el equivalente sea al 100%, pues siempre en 1 esa señal. Eso es el PWM. Con eso es que jugaremos. Entonces, para hacer el PWM necesitamos una señal de onda cuadrada. Y modificarle ese tiempo que vamos a mantener esa señal en 1. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es el problema con el microcontrolador? Que les decía que es el mismo problema que se presenta cuando estamos manejando los 7 segmentos. Que si nosotros en un programa hacemos que el microcontrolador ponga en 1 una señal y se ponga a esperar un tiempo y luego la ponga en 0, y si vamos a hacer eso, el microcontrolador no estaría haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque él hace una sola operación a la vez. Si lo hacemos dentro del programa y decimos, pongan 1 la salida, espere durante cierto tiempo, luego pongan en 0, pues él solamente se dedicaría a eso.
Si nosotros hacemos otra cosa, si estamos visualizando, si estamos preguntando por algo, si estamos convirtiendo con un convertidor análogo digital, pues en ese estado, mientras él está haciendo eso, no actualizaría la salida, y puede ser que si veníamos de un estado en uno, pues se mantendría ahí durante un tiempo y el PWM se descontrolaría. Bueno, como eso es muy complicado hacerlo desde el programa, pues entonces se utilizan los módulos que ya vienen incorporados en el microcontrolador para que haga esto. ¿Qué hace el módulo? El módulo, usted le dio una orden, le dijo, necesito que me mantenga el ciclo útil en 50%. Usted puede estar haciendo otras cosas del microcontrolador, que mientras no actualice ese porcentaje, el microcontrolador le va a mantener en la salida ese PWM. Eso es lo que hace ese módulo. Lo que vemos aquí es cómo calcular ¿para qué? Para poder determinar cuánto va a ser, pero eso va a ser muy sencillo y lo vamos a ver ahorita. Lo que pasa es que en ese módulo vamos a tener como unas limitantes, que por ejemplo, yo le voy a decir que quiero un ciclo útil entre el 0 y el 100%, y nos dicen que para hacer eso el dispositivo utiliza 10 bits para decirle que me entregue una señal entre el 0 y el 100%. Pero si no utilizamos 10 bits y vamos a obtener una señal entre el 0 y el 100% del ciclo útil, pues lo lógico sería que con un 0 entregara el 0, y con un 1020, que es el número máximo que podemos obtener con los 10 bits, entregar un 100%. Pero resulta que esto no sucede de esa manera. Eso va a depender de unos elementos que son los preescaladores que hay en el microcontrolador, que hacen que la frecuencia de reloj del microcontrolador, que es de 4 MHz, y ese fue el que seleccionamos, pues esos preescaladores los que hacen ciertas divisiones, y esas divisiones no pueden ser en unos valores específicos, sino que dependiendo de esos preescaladores nosotros podemos obtener una frecuencia de PWM, por ejemplo. Bueno, podemos tener diferentes valores dependiendo de la que nosotros determinemos, pero por ejemplo para una frecuencia de 1000 Hz, la señal del PWM podría ir entre 0 y 1000. ¿Eso qué significa? Que si le entrego un 0 al módulo PWM, me entregará un 0, un 0% del PWM, pero si le entrego un 1000, él me entregará un 100%. De tal manera que si le entrego, por ejemplo, un 999, me entregará un 99.9% del PWM. Ya podríamos con esa frecuencia tener cambios en el PWM de 0.1 en 0.1, una resolución en el PWM del 1. Pero resulta que cuando la frecuencia es de 2500 Hz, ya el cambio no es tan pequeño, ya la señal de control iría desde 0 a 400. ¿Eso qué significa? Que si le entregamos un 0 al módulo PWM, él nos entregaría un 0 del PWM. Si le entregamos un 400, él nos entregará un 100%. De tal manera que los cambios que habrían, la resolución ya cambió, ya dejó de ser 0.1 para convertirse en 0.25. Pero cuando la frecuencia es de 5000, el cambio va entre 0 y 500. De tal manera que con este cambio, la resolución del PWM, si le ponemos 500, no entregará un 100%, significa que tendríamos una resolución de 0.2. Bueno, eso lo vamos a entender cuando hagamos un ejercicio. Y bueno, lo que viene aquí es cómo activar, pero en el ejercicio lo vamos a necesitar, y entonces ahorita vas a ver cómo proceder. Antes que nada, pues vamos a plantear lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, si alcanzamos a hacer esos 3 programas en uno. Uno en el cual vamos a hacer lo siguiente, y voy a dibujar los bloques para que entendamos. Uno simplemente va a ser lo siguiente: vamos a colocar un potenciómetro, y ese potenciómetro nos va a entregar una señal de 0 a 5 voltios.
B0 con ese potenciómetro, se lo entregamos al microcontrolador y el microcontrolador quedará. Entonces, el microcontrolador, simplemente para que vean cómo sería un control PWM directo, con un potenciómetro solo a 5 voltios y el microcontrolador me entregue una señal, por ejemplo, para un motor. Una señal para un motor y que esa señal vaya entre el 0 y el 100%. Claro, él va a sacar una señal que va entre 0 y 5 voltios. Solamente 2 estados, sale por una salida digital. Y para un bombillo, para un motor, pues necesitará ¿de qué? Necesitará de un transistor para poder convertir esa señal. Ahí sí tenemos que utilizar transistor. Ahora va a entregar una señal y esa señal debe ser amplificada con un transistor para que el motor pues pueda operar, porque la señal que entrega es de muy poca corriente, pero sí lo suficiente para activar el transistor. Entonces, el primer programa que vamos a hacer simplemente hace eso. Luego, después de que hagamos eso, vamos a cambiar, pero únicamente vamos a cambiar la parte de cómo vamos a entregar la señal. Entonces, en la segunda parte del programa, en el segundo programa que vamos a hacer, vamos a reemplazar ese potenciómetro por 2 botones y con el cual nosotros podamos de la misma manera controlar el motor. Y por último, pues vamos a hacer un sistema de control proporcional que dependiendo de un set point me mantenga, me empiece a llenar, por ejemplo, un tanque, y que a medida que vaya llenando el tanque, la válvula se vaya cerrando, a medida que vaya reduciendo el control. Bueno, esperemos llegar a ese programa. Vamos a hacer este primero para que vean cómo opera el PWM.